Hola, buenas tardes a todas. Soy Greta de León, directora de la Red de Investigación de las Américas, o ARENET, y nos da mucho gusto contar con su presencia. Este webinar, organizado por UDLAB, Jenkins Graduate School y ARENET, titulado Mujeres a 500 años de las Américas, propone visibilizar a las mujeres en la historia a través de una perspectiva de género. Afirma que la actuación histórica y actual de las mujeres ha contribuido a la complejidad social y cultural de las Américas en formas concretas y duraderas desde la antigüedad hasta nuestros días. Nuestro tema de hoy, lengua, espacio y territorio, ilustra estos temas a través del tiempo y en diferentes regiones del centro y norte de México. Antes de comenzar, un par de indicaciones. Las preguntas o comentarios que surjan durante la sesión, les pedimos que las escriban en el chat que tienen al lado derecho o en la parte de abajo para que yo se las pueda presentar a nuestros panelistas en la sección de preguntas, que será al final de las 3 presentaciones. Este evento se está grabando con fines meramente académicos y se está transmitiendo por Facebook Live. Ahora déjenme presentarles a nuestras ponentes. Cynthia Rading es profesora distinguida con la cátedra Guggenheim en Historia y Estudios Latinoamericanos en la University of North Carolina, Chapel Hill, desde el 2008 al presente. Se doctoró en Historia por la University of California en San Diego en 1990. Su trayectoria profesional tiene raíces profundas en México. Inició su carrera como profesora investigadora en el INA, Centro Regional del Noreste, y actualmente Centro Sonora, en la ciudad de Hermosillo. Colaboró asimismo con la Universidad de Sonora en la docencia y con la Sociedad Sonorense de Historia como miembro y participante en los simposios de Historia y Antropología. Actualmente, Cynthia Rading mantiene su colaboración con el INA, la Universidad de Sonora y el Colegio de Sonora, así como en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y CIESAS, mediante su participación en los seminarios, simposios y publicaciones. Es miembro activo de ARENET y encabeza su mesa directiva. En el 2020, la Academia Mexicana de Historia le dio el honor de admitirla como miembro corresponsal internacional. Las áreas de investigación de Cynthia Rading se concretan en las intersecciones entre la historia ambiental y la etnohistoria. Su trabajo reciente plantea los métodos de análisis y las fuentes para emprender la historia comparada entre las regiones fronterizas de América del Norte y Sudamérica, destacando el papel de los pueblos indígenas y otros grupos colonizados para configurar estas zonas fronterizas, transformando sus paisajes y produciendo complejas sociedades coloniales. Su contribución al webinar de hoy es el producto de esta línea de investigación. El título de su presentación será Por las huellas de las mujeres, lengua, territorio y milpa en el noroeste de México. La doctora Cecilia Sheridan es profesora investigadora titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Noreste, desde hace 4 décadas. Se doctoró en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y desde hace 3 décadas forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente en el nivel 2. En 2019 fue nombrada miembro corresponsal por Nuevo León en la Academia Mexicana de Historia y recientemente fue reconocida con la presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico este año 2021. Es miembro activo de ARENET y actualmente participa en su mesa directiva como vicepresidenta. Ha colaborado con diversas instituciones académicas en México, Francia, España y Estados Unidos en la impartición de cursos, conferencias y publicaciones conjuntas. Sus intereses de investigación se han centrado en los procesos de conquista y colonización en el noreste novohispano, con especial énfasis en la construcción de espacios fronterizos y la sociedad nativa desde la perspectiva de la diferencia y las identidades territoriales. Su contribución al webinar de hoy es el producto de este último proyecto sobre las crónicas franciscanas del siglo XVI al XVIII, desde la interpretación de los cuerpos como práctica de la diferencia. El título de su presentación es Mujeres y conquista en el septentrión novohispano. La doctora Justina Olco es profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia y directora de su Centro de Investigación y Práctica en Continuidad Cultural.
Se especializa en etnohistoria, sociolingüística, lingüística de contacto y revitalización de lenguas amenazadas, así como prácticas de investigación descolonizadoras, con enfoque especial en la lengua y la cultura náhuatl. Participa también en programas de revitalización de la lengua náhuatl y trabaja con investigadores y activistas comprometidos con la revitalización de otras lenguas en peligro de extinción de las minorías étnicas de Europa y América. Autora de Insignia of Rank in the Nahuatl World, University Press of Colorado, 2014, coeditora y coautora de Dialogue with Europe, Dialogue with the Past, University of Colorado and University of Utah, 2018, coeditora y coautora de Revitalizing Endangered Languages, A Practical Guide, Cambridge University Press, 2021. Ha recibido grants de the European Research Council para Europe and America in Contact, 2012 al 2017, Multilingual Worlds, Neglected Histories, 2021-2026. Justina Olko es miembro del Consejo del Centro Nacional de Ciencias de Polonia y en el 2013 recibió la Cruz de Caballero de la Orden de Polonia Restituta. El título de su presentación es Mujeres Nahuas, portadoras de la lengua e identidad indígena a través del tiempo y el espacio. Ahora me permito cederle la palabra a mi estimada Cynthia Ramos. Muchas gracias, Greta. Quiero expresar mi agradecimiento a ARENET, la Red de Investigación de las Américas, y a la Universidad de las Américas de Puebla, Jenkins Escuela de Postgrado. Es una gran oportunidad para compartir algunas ideas que he formado a través de mi investigación. Con su permiso, voy a compartir mi pantalla. Como decía Greta, el título de mi presentación de hoy es Por las huellas de las mujeres, lengua, territorio y milpa en el noroeste de México. Mi presentación de hoy comprende 3 elementos que ilustran los temas de idioma, el concepto indígena de territorio y la presencia de las mujeres, sus huellas, en la temprana historia del encuentro hispano-indígena entre los Yoeme, también conocidos como los Yaquis, y los Yoreme, los mayos del noroeste de México. En este primer mapa estamos viendo la provincia de Sinaloa en la época colonial, desde el río Mayo en el norte hasta el río Sinaloa en el sur y Culiacán finalmente en la parte más inferior del mapa. En este mapa vemos a la provincia de Ostimuri, que nos señala el río Yaqui y la banda norte del río Mayo. Lo que vemos en el interior es una representación de pueblos indígenas organizados en misiones, así como reales de minas. Entonces, en la época colonial, lo que queremos mostrar es la presencia fuerte de la población indígena, a la vez que estas 2 provincias fueron provincias pobladas también por españoles y que integradas en la economía colonial. Este mapa de las naciones y las lenguas indígenas del noroeste indica la distribución, más o menos, de varios grupos y lenguas indígenas en esta región en el momento del contacto, desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. La información viene de diferentes, mayormente de diferentes informes de los misioneros jesuitas quienes trabajaron en esta zona. Lo que quiero indicar con esto es la gran complejidad, la densidad de la población indígena.
La mayoría de estos idiomas forman parte del tronco utoazteca, este gran tronco de idiomas de Mesoamérica y del norte de México. Algunos idiomas de importancia, el seri, por ejemplo, no es del tronco utoazteca. Y de estos grupos, los yaquis y los mayos, los yoeme y los yoreme, constituyen dos de los grupos más numerosos de México, del noroeste de México, hoy en día. Ahora, los tres momentos que veremos hoy son, primero, el cuento yoreme, recopilado por el antropólogo Fidel Camacho Ibarra, sobre el cuervo que trajo el grano de maíz a una mujer, quien lo sembró criando la primera milpa y los inicios de la agricultura. El segundo momento es un cuento yoeme acerca de los Surem, sus antepasados míticos, la vara parlante y la mujer que interpretó su profecía acerca del cambio profundo que vendría en su cultura e historia. Y el tercer momento ya nos lleva a los documentos históricos sobre las mujeres yoeme que sirvieron de embajadores para ofrecer la paz al capitán Diego Martínez de Urdaide, después de sus intentos fallidos para tomar posesión militarmente del Valle del Yaqui. Vamos entonces a este primer momento. El cuervo se dio cuenta. El cuervo se estaba muriendo de hambre y salió en busca de algo que comer. Y en su vuelo se encontró un grano de maíz, uno. Lo trajo y lo dejó caer en medio de la gente. Y ese grano, habían salido a buscar grano, la comida, los hombres y las mujeres. Y la mujer encontró ese grano de maíz que le cayó del cielo, supuestamente. Agarró y lo sembró, en vez de comérselo. Y se multiplicó ese grano. Y de esa manera, el cuervo ayudó a que la gente no se muriera de hambre. La mujer se encontró el maíz y lo sembró. De esa manera no se murieron de hambre la gente. Y los hombres, pues, a la cacería, obvio, cazaban animales. Y la mujer, pues, sembraba el maíz y se multiplicó. Por eso es que por la mujer tenemos comida. Esta alegoría, narrada por Luciano Espinosa, asienta que tanto las milpas de cultivo como el monte de recolección y cacería son espacios ecológicos necesarios y complementarios para la vida económica y cultural de los yoreme y otras naciones indígenas de esta región. Empieza desde un momento de hambre y necesidad para ambos, humanos y animales. Y el cuervo simboliza los lazos entre la vida silvestre del monte y la producción de alimentos mediante las artes de la agricultura. La arqueología nos demuestra que la agricultura tiene inicios en esta región de hace 3,000 años antes del presente, con una tradición arraigada mucho antes de que los españoles primero se acercaron al noroeste de la antigua provincia de Petatlán. Vamos al segundo momento. Los Surem, la vara parlante y la sabia mujer Yoomumuli. La leyenda de Yoomumuli, que se ha circulado entre los yoeme o los yaquis en múltiples versiones, ilustra el papel fundamental de la mujer en el concepto yoeme del cambio histórico y en la tensión entre la vida cazadora-recolectora y la agricultura. La leyenda básica cuenta que los Surem, los antepasados de los yoeme en la antigüedad, eran personas chiquitas que vivían enteramente de la cacería. Un día escucharon un ruido, un lenguaje extraño de un árbol o vara parlante, pero no le pudieron entender. Acudieron a la sabia Yoomumuli, quien se lo interpretó así. Deberían prepararse para los cambios profundos que venían, mismos que traían la agricultura y el bautismo.
Los Surum que aceptaron la nueva vía crecieron en estatura y se hicieron los Yoeme, la gente completamente formada, la gente humana. Pero los Surum que no la aceptaron, después de un periodo de conflicto entre ambos grupos, se huyeron al mar o las cuevas de algunos cerros que marcan el territorio tradicional de los Yoeme. Youmumuli es figura central en esta narración, que nos indica que los Yoeme o los Yaquis eligieron estos cambios en su vida económica y social, aunque no sin divisiones y conflictos, y anuncia que los Yaquis adoptaron una postura de negociación frente a los españoles. La leyenda de la vara parlante nos lleva a la historia documentada acerca de las entradas españolas a Tepoztlán por militares y misioneros a principios del siglo XVII. A medio siglo después de las primeras expediciones españolas, que no dejaron asentamientos permanentes al norte de Culiacán, los jesuitas y el capitán Diego Martínez de Urdaide establecieron su base en la villa del presidio de Sinaloa y comenzaron las entradas en los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui. Las naciones indígenas de la región se opusieron a las entradas militares y defendieron sus territorios, pero también entraron en negociaciones con los españoles en vista de los conflictos y las rivalidades que llevaban entre sí. El capitán Martínez de Urdaide reclutó una tropa de unas decenas de españoles y varios miles de aliados indígenas en 3 ocasiones, entre 1607 y 1609, para invadir el Valle de Yaqui. En los 3 intentos no pudo romper la defensa Yoeme y tuvo que replegarse a Sinaloa. No obstante ello, y frente al número de guerreros indígenas que lucharon con el capitán, los yaquis optaron por negociar y para ello enviaron a 3 mujeres primero a los pueblos mayos del río siguiente al sur para entrar en paz con ellos y después las enviaron como embajadoras hasta la villa de Sinaloa. En su trayectoria, estas mujeres cruzaron 4 ríos entre el Yaqui y el Sinaloa. Su labor abrió la vía de negociación entre los caciques mayos y yaquis con los españoles y a la formación de los pueblos de misión en ambos valles durante las décadas siguientes. Desde luego, esto no fue un proceso cerrado ni ocurrió sin conflictos, pero queremos asentar aquí que tanto los indígenas como los españoles reconocieron el papel imprescindible de las mujeres, su valor y su palabra para el devenir histórico de la región y sus pueblos. Aunque no sabemos los nombres de estas primeras mujeres que entran en los documentos históricos, vemos que las mujeres de entonces y ahora participaban de la vida política de sus pueblos y su rol central en las culturas Yoeme y Yoreme sigue siendo vigente. Muchas gracias, Silvia. Qué linda presentación y qué bonitas imágenes nos compartiste. Cecilia, te cedo el micrófono. Si podemos compartir la pantalla con el mapa, sería... Pero primero voy a poner otro mapa antes de ese. Ok. Nada más para ubicar en dónde estoy trabajando mis textos. Ok. Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, a los organizadores. Este tipo de eventos me entusiasman muchísimo porque compartimos a distancias enormes y con mucho público. Bueno, agradecida con eso, voy a entrar un poco ahora que Cintia pasaba sus láminas. Pensé que habría que ubicar en dónde es que he estado trabajando mis proyectos, que es el lado noreste. Cintia presenta sobre el lado noroeste y yo sobre la sección noreste del estado.
Entonces voy a tratar de compartir este mapa. Ujú. Ok, a ver si lo logro, porque soy medio torpe para esto. No, está complicado para mí. Bueno, estoy trabajando sobre una sección de la parte septentrional que comprende desde las márgenes de la Nueva Vizcaya, con la zona que Cintia presenta, hacia el Golfo de México y hacia el sur, trabajando desde Zacatecas hasta el norte de Texas. Es decir, es una zona amplísima, una región muy amplia, en donde vamos a encontrar grupos cazadores-recolectores. Digamos que esa es la característica principal de esta región al momento de la conquista, de muy diversas lenguas y de muy diversos nombres. Son pequeños grupos que en el tiempo van creciendo, pero esto los hace como de difícil aprehensión. Quisiera empezar diciendo que me parece difícil entender la conquista de esta región porque pareciera que tenemos más internalizada la conquista de los pueblos sobrevivientes, es decir, que ahora los llamamos pueblos originarios que existen actualmente, y podemos pensar que es la conquista del centro, la que cuando nos hablan de conquista nos explica qué es la conquista, y bueno, sabemos que no es así, que la conquista se dio en todo el territorio americano y de muy diversas maneras. En este caso de México, del noreste de México, septentrión en general, pues no vamos a encontrar las Malintzis, ¿verdad? Se trata de otras formas de participación o de presencia de las mujeres. Digamos que mi propuesta es pensar a las mujeres de esta región como tras bambalinas. Y si gustas poner el mapa, ya podríamos acceder, hacer referencia al espacio de localización de estos grupos indígenas, como podemos ver en este mapa extraordinario de Custodio Durán, nos lleva a entender que la población era mucha, dispersa y en constante movilidad. Vemos en el mapa que hay cazadores que están atrás de los venados, o hay cazadores que están reunidos para intercambios, o personajes reunidos, pero también encontramos mujeres que tienen un papel importante dentro de este mapa. Este mapa es de 1744, ya cercano, digamos, a cambios muy importantes en la organización del espacio debido a la conquista de la Nueva Santander, y encontramos mujeres que están con un niño a un lado, pero cargando con un arco y una flecha, otras mujeres que tienen a su hijo en su regazo, o, en fin, que se mueven, otra señora con su bebé cargado. Es decir, dentro de este contexto que representa Custodio Durán, nos hace ver que la mujer tenía un papel importante en esta, digamos, en esta conquista de este lugar. Si quieres quitar el mapa, por favor, Sandra. Y bien, voy a darme a una lectura del contexto. La conquista de las tierras septentrionales de Nueva España suele pensarse como la epopeya del poder de la cruz y las armas sobre una masa informe de bárbaros, bárbaros capaces de destruir toda civilización por el solo hecho de ser eso, bárbaros. Esa calidad cuasi monstruosa de los indios que habitaban tierra adentro debería contar con una explicación ante lo que parecía ser el fin del mundo civilizado, que parecía derrumbarse ante la azorada mirada de los conquistadores, misioneros y colonos españoles. Esos grupos errantes que viajaban por extensísimos territorios plagados del mal personificado en el demonio. La guerra entonces toma sentido. Hay que destruir al demonio que los tiene sujetos desde tiempos inmemoriales, como lo constataban sus formas corporales, su vestimenta, sus costumbres y sus lenguas ininteligibles. Alonso de León
identificado por la historiografía como uno de los conquistadores más destacados, pacificadores de esta región, entre comillas, al mediar el siglo XVII los describió sin hacer diferencias tácitas entre el ser hombre o mujer, y voy a leer lo que dice Alonso de León para que entendamos esta idea de barbaridad. Siempre desnudos, con los cabellos largos hasta las nalgas, rostros y cuerpos acicalados con tizne, un cuero delgado al hombro como cobija, deambulan por el agreste desierto, por el vacío primordial. No se ocupan en otra cosa más que en sus bestialidades, y son capaces de sobrevivir de lo que el proveedor general del mundo les ha llenado. Comen más por satisfacer el vientre que por conservar como hombres la vida, como propiedad de brutos irracionales. Mudan de mujer y marido sin escrúpulo ni novedad y suelen dormir juntos como el ganado ovejuno. Como en Sodoma y Gomorra, siendo varones, sirven de hembras contra natura, como los celtas, las mujeres de Samaria y los crueles tártaros comen igual al amigo que al enemigo. Los viejos son el Balaam del Éxodo, curan y hechizan, influidos por las ilusiones del demonio. Fuerte descripción. Sin embargo, desde la mirada de los eclesiásticos y evangelizadores, a través de la crónica, tanto como instrumento narrativo, descriptivo, como legitimador del discurso eclesiástico, así como por el discurso que subyace a dicha legitimación en tanto verdad, resulta ser un virtuoso, la crónica resulta ser un virtuoso promotor de la conquista espiritual que como propósito, si no es que único, sí primordial para justificar la conquista de estos territorios. En el centro de su argumentación, colocada en las particularidades de la acción misionera en tierra de bárbaros marginales a la Nueva España, podemos leer una trama discordante que nos provee de una mirada entre líneas de la concepción humana de los neófitos. Por una parte, en la descripción de la fuerza de la idolatría y por ende del enemigo ancestral de la verdad en la figura del demonio, que suele constituirse en pilar argumentativo de la justificación de la violencia contra los indios, así como el sacrificio y la martirología, etc. Y por otro, en las características humanas de los bárbaros y sus costumbres que van y vienen entre la animalidad y la certeza de la existencia de un alma objeto de salvación. Tremenda batalla para reubicar el alma perdida en el cuerpo cuasi animal al que habríase de domesticar para lograr la salvación de esas pobres almas dominadas por el demonio. La batalla contra el demonio, diría Torquemada, en el sentido mismo de la evangelización, les auguraba el más extremo de los martirios a estos evangelizadores, es decir, la muerte en vida. La crónica de Fray José de Arlegui, a la que voy a referir, que es una crónica de 1737, está sustentada todo el texto por la influencia de Torquemada. Se esmera en demostrar los portentos de una realidad que parece imposible demostrar a los ojos de la autoridad monárquica si no es por vía de los opuestos. Estructura narrativa en la que convergen el bien y el mal en un mismo escenario, por cierto, lejano e inalcanzable para los ojos monárquicos, no solo por la distancia entre la península y las tierras bárbaras, sino esencialmente por los múltiples peligros que conlleva la guerra contra el demonio, quien detenta el poder de estos territorios inalcanzables, poblados de la mies más rica que nunca se había visto en otras regiones. Mies abundante para la conversión de almas que habitan bajo el yugo del mal. Observador obsesivo de la animalidad, bestialidad de los neófitos bárbaros, Arlegui nos muestra un mundo otro en el que las mujeres le parecen fundamentales para explicar la diferencia, tanto por su exótica manera de traer hijos al mundo, como por su definitiva influencia en los hombres manipulados por el demonio a través de ellas. Le agobia encontrar también indios amujerados, o el pecado más abominable del mundo,
que visten como mujeres y ejercen el oficio de ellas, porque no cargan arco ni flecha. Y aunque van en acompañamiento a las guerras, los guerreros los usan, entre comillas, para sus nefandos excesos. El cronista relata los hurtos de las hijas o mujeres de otros indios, y es así como se hace evidente que las mujeres representan la seguridad del grupo, su sobrevivencia grupal. Arlegui argumenta la toma de mujeres, indios e indias pequeños en las mariscadas o confrontaciones entre la Fuerza Armada Española y algún grupo de indios, bajo el argumento de sacarlos de ese entorno y llevarlos a las ciudades para que sean criados bajo la ley cristiana y que, dice, olviden la barbaridad en que han nacido. El peso de esta acción no es relatado por el cronista, ni se le cuestiona. Existen, sin embargo, evidencias documentales de grupos indígenas desaparecidos a causa de estos secuestros. Y cito uno: varios días después de una mariscada, los soldados españoles recorren las zonas de indios bárbaros y se topan con un grupo compuesto por una decena de indios apenas vivos que habían sido despojados de sus mujeres y estaban esperando la muerte, como uno de ellos declara: ya no somos, ya no existimos. El grupo está condenado a la desaparición ante la ausencia de mujeres. Los intercambios que son esenciales para su sobrevivencia se han terminado. Las mujeres, como mencioné anteriormente, son para los misioneros portadoras de la voz y el poder del demonio. Son las chamanas que ensordecen a sus congéneres y les aconsejan acabar con los españoles, sean misioneros, soldados o colonos. Son las que alistan las armas para la gran batalla. La guerra como actividad simbólica se libra entre hombres, pero las estrategias las dicta el bestial enemigo a través de las voces de estas mujeres. Son las que mantienen vivas las cuevas en donde adoran a los ídolos a través de los cuales habla, entre comillas, la bestial serpiente. Así pues, las mujeres aparecen en las narrativas de los cronistas como parte de la explicación de las negatividades anexas a la barbarie. Son carne y cuerpo, son pecado, pero también son las guerreras que imponen una presencia en la pluma del cronista como dadoras de vida. Para cerrar al respecto, quiero citar este párrafo de Arlegui que me parece sorprendente porque guarda una especie de admiración que otorga a las mujeres bárbaras. Las mujeres paren en los campos a cielo descubierto, ni les dañan los vientos que corren. Antes la primera diligencia que hacen cuando sienten los dolores es irse solas a la orilla del río. Y al punto que salen a la luz sus hijuelos, se bañan con ellos en las fuentes o ríos. Y con esta diligencia se preservan de todo accidente y cobran las criaturas robustez y fuerza, caminando ella inmediatamente, si se ofrece, muchas leguas a pie, llevando a sus hijuelos en unos tejidos de mimbre que aquí llamamos guacales, y con cuna tan grosera se crían muy robustos. Hasta ahí dejo la reflexión y lista para los comentarios. Muchas gracias, Cecilia. Muy linda. Y lástima que no pudimos ver el primer mapa, pero creo que lo situaste conceptualmente muy bien. Gracias. Ahora, querida Justina, cedo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Les saludo desde Varsovia y les agradezco mucho a los organizadores y las organizadoras del evento por hacerme parte del mismo. Ahora voy a compartir la pantalla con mi presentación. Sí. El tema de mi pequeña charla son mujeres nahuas como portadoras de la lengua e identidad indígena, y voy a referirme aquí a unos encuentros personales que he tenido con
varias mujeres extraordinarias, mujeres nahuas, y esos encuentros realmente empiezan con los estudios de documentos coloniales, pero escritos, escritos en la época colonial, pero por los propios indígenas. Y ahí realmente podemos ver que podemos apreciar varias formas de agencia, presencia y visibilidad de las mujeres indígenas, tanto en lo pictórico como en lo textual, y son una parte, parte muy importante, fundamental de las historias de los pueblos a través de los siglos. Esta visibilidad la podemos apreciar también en el día de hoy, y tomando en cuenta que el tiempo para compartir estas experiencias está muy limitado, he seleccionado unos ejemplos de Tlaxcala, uno de mis lugares preferidos en México, y donde tengo varios años yendo, regresando, trabajando y compartiendo, también aprendiendo de las mujeres nahuas, de las mujeres tlaxcaltecas. Y aquí voy a referirme a dos ejemplos de mi experiencia personal con dos grupos donde las mujeres juegan un papel fundamental. Y el primer grupo es el grupo de la tercera edad de San Francisco Tetlanojcan, una comunidad en Tlaxcala. Y realmente mi primera experiencia con este grupo ha sido en Estados Unidos, donde estaba yo pues, hablando y conociendo a varios migrantes de Tlaxcala que viven en la ciudad de New Haven, y ahí conocí a una señora extraordinaria, doña Gisela Rodríguez de Cuapio, la cual la pueden apreciar en esta foto, una de las portavoces del grupo de la tercera edad, y la historia de ella y de sus socios de este grupo me evoca las asociaciones con los viajes que hacían los tlaxcaltecas en el siglo XVI, cuando fundaron varios lugares en el norte, como la nueva San Esteban de Nueva Tlaxcala, en Coahuila, en Saltillo. Solo que ahora este camino es mucho más largo. ¿Qué hace el grupo de la tercera edad? Congrega personas mayores que revitalizan los conocimientos tradicionales, incluyendo el traje y la lengua náhuatl, y esta gente que ahora ya están mayores de edad, en su niñez y juventud aprendió de sus antepasados, pero en muchos casos tenían que abandonar o hacer invisibles estas prácticas durante su vida adulta. Y ahora esos saberes han llegado a ser una fuente de su fuerza para actuar, para recrear ciertas relaciones basadas en la identidad, prácticas culturales en su comunidad, a través del baile, del canto en náhuatl, del uso de la indumentaria tradicional, pero lo que se puede apreciar como miembros de esos grupos en comunidades como San Francisco Tetlanojcan, que es una comunidad sumamente despoblada por la constante migración a Estados Unidos, las mujeres de estos grupos atraviesan no solo el tiempo, pero también el espacio, conectando a las familias dispersas, la parte de las cuales viven en Tlaxcala y la parte en Estados Unidos, y la formación del grupo realmente les posibilita, les hace posible actuar y tomar este papel. Y haciendo eso, ganan reconocimiento dentro y fuera de la comunidad por la posibilidad de viajar, visitar a sus hijos y mantener las familias, lazos familiares, pero también están creando nuevos lazos por las fuerzas integradoras de la identidad étnica que mantienen. Y el segundo grupo del mismo pueblo de San Francisco Tetlanojcan son Soames y Tlalime, o sea, mujeres estrellas, que es un grupo que reúne mujeres que no solo siguen elaborando indumentaria tradicional, pero también la visten en el espacio público. El grupo canta en náhuatl y ejecuta bailes en el traje tradicional. Su participación en lengua náhuatl y con la vestimenta indígena, que han sido por mucho tiempo pretextos para la discriminación de mujeres indígenas, la participación en la iglesia, en los lugares públicos, ha cuestionado la ideología dominante en el pueblo,
la ideología asociada con la modernización y el abandono de la identidad étnica. Estas mujeres extraordinarias tienen el poder de resistir, de reforzar y también de cuestionar cierto tipo de actitudes e ideologías. Aquí pueden ver algunas de las mujeres de las Sogames y Tlalime de Tlaxcala. Lo que quiero decir que el papel de las mujeres extraordinarias no se limita a grupos organizados. Las mujeres indígenas en varios pueblos de Tlaxcala de hoy. Y aquí ven el ejemplo de doña Rosaria, del otro pueblo, no tan lejos de San Francisco Tetlanoja, San Miguel Xaltipan, que es conocedora de prácticas medicinales tradicionales y de medicina tradicional y de hierbas, y está pasando su conocimiento a mujeres más jóvenes. También está practicando ayudando a la gente con sus poderes de curación, y también pasando el conocimiento de las hierbas. Y de esta generación tenemos varios activistas y maestras, enseñadoras de la lengua náhuatl, que está en mucho peligro de desaparición en Tlaxcala, como doña Constantina, del mismo pueblo, y estamos colaborando con doña Constantina ya varios años, y es miembro y también una fuerza integral de varias nuestras actividades de revitalización. Y ahora solo voy a citar unas pequeñas palabras para referirme a las palabras de doña Constantina. Asham nikin wilia toikniwan amo pinahuasque tlachtosque, yemero tonantzin, yemero ika otixtlamajque, yemero ika otlalmanaloc, que quiere decir: y ahora les digo a mis amigos, no nos avergoncemos de hablar, la lengua náhuatl es nuestra madre, con ella nos formamos en nuestro conocimiento, con ella se formó la tierra. Y esos ejemplos de mujeres indígenas, portavoces de la identidad y de la lengua, no se limitan a una generación particular. Y quiero terminar esta plática con otro ejemplo de Etel Xochitzin Pérez, también de la región de Contla, en Tlaxcala, de Santa María Tlacatecpan, que cumple varios papeles en su vida. Un papel importante es de ser maestra de la lengua náhuatl, y aquí pueden ver la cita original en náhuatl que voy a traducir, y dice: tengo varios alumnos que hablan náhuatl, pero dicen que no saben escribir, y les gusta cómo les enseño el náhuatl, y pues también estoy contenta porque mi trabajo les está ayudando. Pero Etel es también poeta y escritora. El año pasado publicamos su libro de poesía, uno de varios libros publicados de esta autora, y ella explica cómo ve su papel en reforzar la identidad y pasarla a las generaciones futuras. Esta es la cita en náhuatl que aquí voy a traducir. También escribo en náhuatl y me gusta mucho enseñar, dar el idioma que me dio mi abuelo. Pues ahora los niños ya no hablan náhuatl. Digo que hay que dárselo, porque si no va a llegar el día en que se va a perder y nosotros no lo queremos. Quiero que nuevamente hablemos náhuatl. Los jóvenes lo necesitan. Ellos no saben de dónde vienen. Hoy en día no saben qué significa su nombre, porque todos los jóvenes donde vivo yo tienen sus apellidos en náhuatl y no saben qué significa su nombre. Entonces, por eso digo que si una persona no sabe de dónde viene, no sabrá por dónde ir. Yeno nikitoa se tlacaten amokimati kanwitz, amokimati kanyas. Y para todos los que les interesa la poesía de Etel, la pueden descargar de nuestra página. Aquí está la dirección, así como varios otros libros del náhuatl. Su último volumen se llama Tlauxticajin Tlachtolli, desgranando la palabra. Y esta actividad de desgranar la palabra contribuye a la continuidad lingüística y cultural.
Y terminando esta pequeña charla sobre mis encuentros con mujeres indígenas noas, quisiera decirles que como investigadoras e investigadores debemos resaltar, reconocer y celebrar el papel de las mujeres indígenas tanto en el pasado como hoy en día, porque son portadoras de continuidad e identidad expresada a través de la lengua, traje, arte, enseñanza, pero también su trabajo de base, a veces invisible, pero con un profundo impacto social. También tenemos que apoyar varias formas de la investigación científica llevada a cabo por mujeres indígenas, tanto dentro como fuera de la academia. Como en la vida social, sus contribuciones tienen el poder de transformar profundamente nuestros conocimientos y prácticas. Pero esto ya es otra historia que se está escribiendo a través de tiempo y espacio y, por supuesto, hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Justina. Qué lindas presentaciones de las tres y qué interesante poder ver que a través del tiempo y del territorio las mujeres siguen este rol y ya han tenido este rol de preservadoras y promotoras tanto de la creación como de la cultura. Tenemos una pregunta para iniciar. Les digo que para la sección de preguntas, si quieren, lo pueden poner en el chat o en el Q&A y yo con mucho gusto se las transmito a nuestras panelistas. Nuestra querida Catherine Tracy Good pregunta para Cintia y Cecilia. Dicen, ustedes dos trabajan en la región norte, pero de ambos lados, noroeste y noreste. Y mencionaban la diversidad de los indígenas y sus lenguas. ¿Habían diferencias en sus prácticas de género también? ¿Y cómo cambiaron con la presencia de los españoles? Muchas gracias. Cecilia, tú primero, con mucho gusto. Gracias, Cintia. Me parece que son construcciones distintas de la realidad de confrontación. Cintia hizo una afirmación que me pareció muy interesante a través de los 3 ejemplos que coloca, como los yaquis habían tenido la oportunidad de elegir y de negociar, cómo ubicarse frente al nuevo mundo que se les avecinaba y por otro lado negociar con los españoles y tratar de encontrar armonía en esto. Y me pareció muy interesante que haya sido a través del cuento del grano de maíz, porque eso es lo que hace la diferencia fundamental entre los grupos del noreste y los grupos del noroeste. En el caso del noreste, que son grupos que van y vienen de las misiones, nunca están estables en ellas, que están actuando en su mundo real, que es la cacería y la recolección, que nunca abandonan, y la organización territorial a partir de la pertenencia de la identidad grupal y lingüística. Eso no se rompe. Desde mi percepción no se rompe. Sí aprenden a cultivar porque son obligados a ello, tanto en las encomiendas como en las congregas, como en las misiones, pero eso no supone que cambiaron su modo de vida. Esto explicaría la presencia aún de los yaquis como un grupo fuerte dentro de esa región y la ausencia de estos grupos indígenas que fueron exterminados. Este choque, digamos, que nunca logra confluir ni en una elección de vida ni en una negociación. Creo que eso respondería desde mi punto de vista. Catherine, mucho gusto que tú estés con nosotros. Para añadir un poco a la explicación de Cecilia, creo que lo que tienen en común es que la cacería, la recolección, la pesca, vida del monte a la que me referí, sí es muy importante aún en el noroeste. Pero la diferencia que Cecilia hizo notar me parece también es fundamental, que a través de los corredores de la Sierra Madre Occidental y desde tiempos prehispánicos, la agricultura mesoamericana
Las famosas 3 hermanas de maíz, frijol y calabaza y otros cultivos iban pasando hacia el norte, y los grupos del norte no simplemente pasivamente los recibió, sino que experimentaron, adaptaron, crearon otras variantes, otras variedades de estos cultivos. Y tanto los yaquis como los mayos pudieron incorporar a las misiones en sus modos de vida fundamentales. Como dije, no sin conflictos, obviamente, pero creo que Cecilia tiene razón. En cuanto al papel de las mujeres, Cecilia, lo que tú nos leíste es realmente bello, y tu interpretación, adentrándote en estas crónicas, nos enseña cómo podemos seguir encontrando la riqueza de documentos históricos para las interpretaciones de género, por ejemplo, para las cuales no fueron necesariamente escritas. Y en el caso del noroeste, las mujeres aparecen, sí, como Malintzin, como tú dijiste, Cecilia. Hay mujeres nombradas inclusive que sirvieron de traductoras, que no las mencioné por la premura del tiempo. Lo que admiran y lo que describen los primeros jesuitas que entran en esta zona en la primera década del siglo XVII es la abundancia de la cosecha de agricultura, y hacen notar que las mujeres trabajan junto con los hombres en esto. Probablemente las mujeres también participaban en las guerras, pero no, así como dices tú, preparando al guerrero. Y otro factor, pero esto no se nota tanto en las crónicas del noroeste. Y luego otro factor es otra dimensión que no tratamos por la premura del tiempo, pero es muy importante. Todo en todo el norte, noroeste y noreste, es la práctica de la toma de cautivos, que fue una forma de guerra entre los diferentes grupos indígenas a la cual los españoles se unieron, que es una red muy complicada, social, de parentesco y también de violencia en cuanto a la toma de cautivos, pero estos cautivos, muchas veces mujeres, niños y jóvenes, también sirvieron de intérpretes, de guías, de enlaces entre diferentes comunidades. Es parte de la historia muy profunda de esta región. Sí, quisiera hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con Cintia. Creo que esto lo hemos visto en el tiempo de nuestras investigaciones y tratando de encontrar estas coincidencias, y gracias a Tracy por su atinada pregunta. Pero antes de salir, porque no comenté sobre el trabajo de Justina, hay una cuestión que me parece realmente interesante en uno de los mapas que planteas, es el camino a Saltillo y después a Nueva York. Tengo trabajo hecho desde hace mucho tiempo y sigo trabajando en ello de los tlaxcaltecas como conquistadores del norte de México, y tienen varias colonias en el norte, además de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Pero quisiera saber si tienen relación con estos antiguos tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas contemporáneos, y de qué tipo de relación. Gracias. No he encontrado ningunos testimonios de que realmente ahora se mantenga cualquier forma de comunicación con San Esteban en Coahuila. Pero este evento, esta migración al norte en 1590 forma una parte de la memoria compartida, histórica compartida por todo el pueblo, muy importante, porque con tanto odio que siguen recibiendo hasta hoy en día los tlaxcaltecas por la ideología que les asocia con la traición, y eso es un problema a que siguen enfrentándose, sobre todo cuando salen de Tlaxcala, van a estudiar,
es una gran trauma colectiva, yo diría. Uno de esos elementos que les ayuda a formar una identidad histórica positiva es esta expansión al norte. Entonces, si uno habla con los habitantes de la gente de Tlaxcala de hoy, de que están orgullosos de su historia, entonces sí mencionan esta migración al norte, misión civilizadora que asumieron en ese tiempo. Lo que ahora se mantiene respecto a la migración son contactos muy difíciles por razones formales, ¿no? por cuestión de la legalidad con las familias que emigran a Estados Unidos. O sea, regresan algunos nietos, regresan algunas personas, pero hay muchas personas que realmente por 15, 20 años no pueden regresar a su casa, no pueden visitar a sus padres, no pueden visitar a sus abuelos. Yo conocí a la gente por los dos lados de frontera, como la persona que sí pudo moverse libremente. Otras personas que pueden moverse libremente son esas mujeres bailadoras, cantantes de los grupos, porque la pertenencia al grupo formalizado les ayuda a viajar y conectar a las familias dispersas. Pero es algo muy, muy difícil, porque mucha gente que emigra ahora solo regresa después de que, bueno, perdón por decirlo, pero eso es una cosa que me emocionó más quizás en compartir con ellos, cuando me compartieron la experiencia, regresan después de la muerte, o sea, cuando mueren, viajan a Tlaxcala, viajan a su pueblo, viajan a San Francisco Tetlanojan, ¿no? Y eso es una cosa que a mí pues me da mucha emoción y bueno, no es quizás una respuesta a tu pregunta, pero realmente esos son estos lazos que las familias dispersas tlaxcaltecas tratan de mantener hoy en día. Y no tanto con lo de la migración histórica, bueno, eso sí es parte de su memoria histórica, bastante difundida, sí. Les comento que en la parte del chat, Justina puso el link donde pueden descargar los libros que están en Cultural Continuity en la página de la Universidad de Varsovia, por si quieren ver las publicaciones que tiene de Ethel y de otras poetas nahuas. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta, pero si tienen algo más que quisieran preguntar o comentar, ahora es cuando. Yo tengo una pregunta a Cintia y a Cecilia. Si al estudiar testimonios escritos por los españoles, se pueden recrear algunos dominios de vida en la comunidad que eran más como responsabilidad de mujeres que hombres, en cuanto a la transmisión de conocimientos o también la economía, porque eso es la imagen que realmente sí se sale al estudiar fuentes como en náhuatl, que esta división de dominios de papeles está bastante bien visible. Si algo así se puede realmente sacar desde la perspectiva de fuentes escritos por no indígenas. Bueno, a lo que me referí, los primeros escritos de Martín Pérez, aún antes del famoso Andrés Pérez de Rivas, pero también Andrés Pérez de Rivas, hablan, bueno, en términos que tal vez no nos sorprende, pero relacionan a las mujeres con el trabajo de la agricultura. Y lo que es interesante, y esto es lo que sale también, entiendo, en las leyendas y también los escritos en náhuatl, la mujer está asociada con el trabajo de tejería, de hilado y tejido. Y hacen hincapié en que en esta zona sembraban, criaban algodón, y las mujeres hacían los tejidos. También las mujeres curaban las pieles de los animales que los cazadores trajeron. Tenemos que tomar cuidado en que los misioneros tienden a identificar a las mujeres en los roles que para ellos son cómodos y familiares desde Europa. Pero también dicen que las mujeres participan en la cacería. Sí, la cacería de presea más
más chico como conejos, pero sí asocian a las mujeres con la preparación, con la apropiación de la comida. Y luego en lo que es la vida religiosa, sí se hace notar, y en esta zona las mujeres entraron en los coros, las mujeres participaron en la música del rito y liturgia católica. Se habla en un principio también de mujeres como chamanes, como dijo Cecilia. Y entonces sí hay una división de dominios, como dices tú, que nosotros más bien tenemos que inferir. Pero hay indicaciones directas que acabo de mencionar. Yo comentaría dos cuestiones, estoy de acuerdo con lo que dice Cintia, comentaría dos cuestiones. Una, y no sé si vieron la noticia hace como 4 semanas, en Perú creo que fue, que descubrieron un cuerpo momificado de una guerrera joven, una mujer guerrera entre 20 y 30 años de edad, que fue enterrada con todas sus armas y su escudo y todo lo que llevaba un guerrero. Eso hizo mucho escándalo. Resulta que las mujeres eran guerreras, y eran guerreras que salían a la guerra en esa zona y seguramente acá también. Yo tengo cierta reticencia a aceptar que estaban o no estaban en la guerra, aunque reconozco que el trabajo que hacían las mujeres en la guerra era muy específico. Mantener las flechas, tener los arcos listos, eran como la retaguardia que empujaba. Y por otro lado, dar las vertientes de por dónde tenían que atacar los indígenas que peleaban contra españoles. Eso por un lado. Por otro lado, esto que se habla de indios amujerados que iban a las guerras para ser usados por los otros indios en su diversión o placer, es también algo que, aunque no he encontrado documentación suficiente, me hace pensar que los indios amujerados era una forma de llevar, digamos, su intuición de mujer chamana directamente a esas guerras. Esto es una elucubración mía, no he encontrado información. Y por otro lado, y que me parece que es muy importante pensar en que la adscripción de la mujer a un trabajo exclusivo de cacería o recolección tendría que ver con la explicación que está en otras crónicas de las mujeres que cuando paren gemelos matan a uno de los productos y se quedan solo con uno. ¿Eso qué quiere decir? La movilidad, la capacidad de recolección, la capacidad de caza se veía disminuida cuando llegaban 2 bebés en lugar de uno. Este tipo de cosas permite inferir dentro de las crónicas. Obviamente las crónicas lo castigan, lo dicen como estas son, por eso hablan de ellas como la voz del demonio. Creo que eso nos permite pensar en un mundo más bien complejo y complementado de sobrevivencia. De ahí me pareció importante nombrar ese caso del grupo indígena, del grupo de hombres indios que se está dejando morir porque sus mujeres fueron secuestradas. Si no están las mujeres dentro del grupo, el grupo no existe. Entonces, ¿cómo relevar todo eso? Pues sí, hay que encontrar la manera de hacerlo, pero me parece muy buena pregunta, pues, la que externaste. Pues yo les agradezco mucho, me gusta la idea de cerrar con, si las mujeres no son parte del grupo, el grupo no existe. Yo creo que es muy oportuna y muy puntual cita. Les agradezco muchísimo a las tres el tomarse el tiempo y el preparar este tan lindo conversatorio y obviamente haremos más. Les agradecemos mucho a todos ustedes su participación y su presencia. Muchas gracias también a Sandra, a Melissa y a UDLAP. Y sigan las actividades tanto de UDLAP Jenkins y de ARENET en nuestras redes sociales. Y hasta la próxima. Muchas Gracias por todo.
Gracias. Muy agradable, muy agradecida. Gracias a ustedes. Lindo día.